En tal sentido, y con la finalidad de proteger la sociedad y evitar que el Movadef nuevamente pueda solicitar su inscripción, evitar que continúe realizando actividades proselitistas de Sendero Luminoso, evitar la ideologización del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, así porque su constitución tuvo origen ilícito, se debe disponer la disolución del Movadef, la clausura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme a la autoridad del artículo 105, incisos 1 y 2 del Código Penal. Muy buenas tardes, iniciamos así el programa con esta sentencia histórica. El Poder Judicial, como sabemos y como lo informamos el día de ayer, dispuso la disolución del Movadef, además del cierre de todos los locales del mismo. Y cuando hemos visto parte de esta resolución, bueno, la risa nerviosa, la frustración de los miembros de Sendero Luminoso o que están condenados de Sendero Luminoso demuestra pues la eficacia de esta resolución, ¿no? Porque se le ha dado quizás donde más les duele, ¿no? Porque esta organización tenía esta sección de fachada del partido que generaba pues proselitismo político y cuyos integrantes, incluso los fundadores del Movadef, han sido abogados de Abimael Guzmán, miembros activos del Partido Comunista. Entonces la ligación era muy estrecha y muy obvia realmente. Finalmente el Poder Judicial ha metido un fallo muy ejemplar. Así es, y justamente hemos preparado un programa muy especial a causa de este fallo histórico realmente, y por ello en este momento nos enlazamos con el juez superior Edín Campos. Él sentenció a la cúpula senderista y en este momento le damos la más cordial bienvenida al programa. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Giovanna, muy buenas tardes, Armando, y a toda esta fina audiencia de Justicia TV. Muy gustoso, desde la muy noble y bella ciudad de Huaraz, estamos aquí conectados para Justicia TV. Perfecto. Doctor, usted tuvo varios procesos con la cúpula de Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán, sentenciándolo, pero también a estos integrantes del Movadef, que aparentemente siempre tuvieron una ligación muy estrecha y formó parte de Sendero Luminoso. Y esta sentencia, ¿cómo la observa usted? Bueno, me parece, Armando, que es una sentencia, como muy bien lo dice el señor presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, mediante el cual indica que este es un fallo histórico y demuestra pues el compromiso del Poder Judicial contra la subversión y sobre todo contra las organizaciones criminales. Creo que es un fallo muy importante para el Estado constitucional de derecho, que demuestra que a través del Poder Judicial y a través de sus magistrados podemos hacerle frente a todas aquellas instituciones legales o ilegales que de alguna u otra manera quieren subvertir el orden. Y creo que esta histórica sentencia por parte de la Cuarta Sala Penal Nacional de la Corte Superior Penal Especializada que preside el doctor Salvador, creo que es muy importante porque de alguna u otra manera permite demostrar que esta organización denominada el Movadef de alguna u otra manera era una especie de cara de fachada por parte del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Y creo que este frente, que en algún momento, así como se equiparaba, por ejemplo, a Socorro Popular, creo que es importante que los órganos jurisdiccionales a través del Poder Judicial, después de un debido proceso y después de valorar toda la prueba durante todo este tiempo, creo que han llegado a la conclusión de poder acreditar la responsabilidad de aquellas personas que han participado en el Movadef, desde un inicio, por ejemplo, con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, y por supuesto también con la disolución de este movimiento denominado por la amnistía y por la defensa de los derechos fundamentales. Ahora, doctor, usted fue director de debates precisamente de Movadef, ¿no es cierto? Que, digamos, juzgó a Movadef. Usted ya está al frente de este caso hace muchos años. Se empezó con 44 más o menos personas que estaban siendo juzgadas. Cuéntenos, por favor, y cuéntenos a nuestra teleaudiencia un poco parte de la historia de este caso. Bueno, en principio nosotros debemos indicar que conformábamos colegiado en la segunda sala penal de crimen organizado de la ex sala penal nacional, que estaba integrada por el correcto magistrado René Martínez, el doctor Hans Contreras, y en esta oportunidad, por ejemplo, me tocó ser el director de debates tanto del caso Tarata, en la cual también condenamos a toda la cúpula del Partido Comunista del Perú, dentro de las cuales se encontraba Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre Reboredo, María Guadalupe Pantoja Sánchez, Osmán Morote Barrio Nuevo, Margot Lourdes Liendo, Florindo Eleuterio Flores Sala, quien era miembro del Comité Regional del Guayaga,
y así como otros sentenciados que pertenecían precisamente a la cúpula del Partido Comunista del Perú. En esa época quedó demostrado que Sendero Luminoso tenía una estructura única, nacional y centralizada, y sobre todo se encontraba estructurada jerárquicamente sobre la base de un comité central, un comité permanente y además un buró político, de los cuales, por ejemplo, había un comité central que era el del mayor órgano de dirección, y de este dependían los demás aparatos centrales del comité fundamental, por ejemplo, de Socorro Popular, el mismo que accionaba, por ejemplo, en Lima, y tenía como una de sus funciones el dictar lineamientos de la política general de Sendero Luminoso. Y dentro de esta perspectiva, según se indicó, nosotros asumimos el año, no recuerdo, 2017, 2018, la conducción de este proceso para poder sanear el proceso, porque venía desde el año, ya con años atrás, y por supuesto comenzamos a recibir diferentes escritos por parte de los procesados. Por ejemplo, presentaron algunas acciones y nosotros lo resolvimos conforme a ley. Y a partir de allí se comenzó a gestar precisamente la investigación, el juzgamiento para estas personas, que aproximadamente eran 44, de los cuales ahora ha terminado con, me parece, con una sentencia muy justa e histórica para la democracia, para el orden constitucional, que permite pues la disolución de este movimiento que, según se indicaba y según los actuados, al parecer pertenecía pues a la dirección o el frente del Partido Comunista del Perú, y que servía como una especie de fachada y presentaba algunos lineamientos que trabajaban por precisamente la amnistía y la promoción de los derechos fundamentales. Uno de sus propósitos era, por ejemplo, liberar a los denominados presos políticos y la captación de nuevos integrantes que cumplían precisamente esos propósitos terroristas. Y nosotros hemos tenido la satisfacción, pues de alguna u otra manera, participar en sus inicios en este proceso. Doctor, y en este proceso que se llevó a cabo, también se establecieron varias cosas importantes, como por ejemplo que este Movadef se inició y fue financiado por Artemio, por ejemplo, que tenía una ligación muy cercana con los fondos de narcotráfico, ¿no? Entonces siempre estuvo ligado al delito. Bueno, según no podríamos afirmar, porque no he leído la integridad de la resolución judicial, y no podríamos tampoco indicar parte de la revelación, porque los magistrados, de alguna manera que hemos conocido parte de un proceso penal, no podemos, por ejemplo, digamos que salga a la luz, que se publiquen algunas situaciones que nosotros hemos conocido, pero sin embargo sería muy interesante que podamos tener la resolución en su integridad, que entiendo que es bastante voluminosa, para que se pueda ser examinada y también ser sometida a la crítica. Pero desde ya, vaya pues mis felicitaciones para todos los 3 magistrados, como por ejemplo el doctor Salvador, a la doctora Pareja, que han integrado esta 4ª Sala Penal de Apelaciones, que ha permitido que se pueda de alguna u otra manera emitir esta decisión judicial. Sin duda una sentencia histórica, por supuesto, que saludamos, y creo que todo el Perú, ¿no es cierto? En el marco de esta investigación hubo claras evidencias que relacionaron o relacionan al Movadef con Sendero Luminoso. Por ejemplo, en una oportunidad en la celda de Abimael Guzmán, ¿qué fue lo que se encontró, doctor? Si nos puede contar al detalle. Bueno, habría que tener claro de ver los actuados a fin de poder observar qué es lo que se podría realizar, pero según se ha indicado, según se ha podido conocer a través de los medios de comunicación, que efectivamente al parecer se le encontró escritos relacionados a una inscripción del partido, porque originalmente el Movadef se quería inscribir como partido ante el Jurado Nacional de Elecciones, y luego esta solicitud, porque no contaba con todos los presupuestos correspondientes, porque tenía pues un propósito diferente a los partidos democráticos, el Jurado Nacional de Elecciones optó por rechazarlas, también con un fallo bastante democrático. Ahora vemos en imágenes pues a este genocida fallecido, ¿no? Abimael Guzmán Reynoso, y digamos nos trae a la memoria esa forma altanera que, por cierto, pues el INE Iparraguirre, al escuchar el fallo, también se mostró bastante desafiante, ¿no? Usted que los ha juzgado, usted que ha estado al frente de ellos por varios momentos, digamos, ¿siempre han tenido un perfil como el que hemos visto?
Bueno, siempre como una anécdota, y se puede ver en los registros que permanentemente Justicia TV podía publicar, se podía apreciar que había bastante solemnidad en el desarrollo de los juicios orales, y también cuando aparecía, por ejemplo, la cúpula o el líder del Partido Comunista del Perú, habían personas que se encontraban, digamos, como espectadores, como público, pero al parecer cuando él querían apreciarlo, querían verlo, ¿no? Entonces nosotros nunca permitimos, por ejemplo, en el colegiado, que se pudieran hacer ademanes, que se alce el puño o que pudiera dar alguna orden de alguna manera en el sentido figurado para todas las personas que se encontraban en el público. Siempre cuidamos de que efectivamente haya un respeto a la majestad del Poder Judicial y por supuesto que no se produjera ningún tipo de desmán. Es más, en alguna oportunidad expulsamos a Abimael Guzmán de la sala porque se había comportado mal y evidentemente demostraba un desprecio hacia la justicia, y nosotros como magistrados, conformados por el doctor René Martínez y también por el doctor Hans Contreras Cuscano, optamos por votarlo de la sala de audiencias. Doctor, ahora felizmente este tipo de fallos va a crear un precedente. Si hay otra, porque Sendero Luminoso o cualquier otra organización terrorista podía, bueno, perder a Movadef, pero podía rearmarse e intentar con otro nombre inscribir otro partido, pero eso va a ser más difícil con este fallo. Es que yo pienso que lo importante es de que qué es lo que sirve a la democracia, qué es lo más importante que nosotros podríamos tener en la democracia y para qué sirven, por ejemplo, los partidos políticos y los movimientos regionales. Yo creo que, aunque ahora ya no existe, ¿no?, con la nueva normatividad, yo creo que una de las finalidades de los partidos políticos indudablemente es defender la democracia y, por supuesto, deben defender los derechos fundamentales de las personas y, por ejemplo, deben defender la libertad, la propiedad y, por supuesto, estar contra la tiranía y, además, contra las acciones subversivas. Entonces, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando un movimiento o partido político desea su constitución, evidentemente tiene que tener en cuenta este tipo de, digamos, presupuestos conforme a lo establecido la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1789. No se puede permitir que creaciones de agrupaciones políticas subviertan el orden y quieran participar, sobre todo dentro de un proceso electoral. O sea, recusan el sistema democrático, pero desean participar en las elecciones, lo cual es, por supuesto, contradictorio. Claro, definitivamente, pues qué importante lo que dice, era el brazo político, digamos, este partido de fachada, el Sendero Luminoso, para, por supuesto, participar de alguna forma en las elecciones y secuestrar nuestra democracia, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante ser claros en esto. El fallo del Poder Judicial ha sido por eso histórico, ¿no? Porque hacemos frente a la subversión, como lo dijo esta mañana el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, y por supuesto nosotros lo saludamos, pero es necesario hablar claro y recordar, porque hay muchos jóvenes pues que desconocen, hay muchos jóvenes que no saben exactamente qué es Movadef, y en esa línea quería preguntarle, ¿de cuándo data este movimiento ya disuelto? Bueno, entiendo que el partido, digamos, el movimiento por la amnistía y de los derechos fundamentales se constituyó, o la pretensión de poderlo constituir fue en el año 2009, ¿no? 2009. Entonces, a partir de allí se comenzó a gestar este movimiento y que se pretendió inscribirlo ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero por supuesto en esa época no se permitió, ¿no? Como creo que hasta ahora, por ejemplo, yo creo que ningún pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueda permitir, por ejemplo, que se pueda inscribir este tipo de movimientos. Fue el 29 de noviembre del 2009 que se funda el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef, que se constituye como un organismo de dirección del Frente Único de la organización terrorista Sendero Luminoso, de alguna u otra manera cumpliendo con la directiva específica de trabajar por el movimiento pro amnistía y teniendo como misión en aquella época la liberación
de los denominados presos políticos y la captación de nuevos integrantes para que puedan cumplir con esos propósitos. Muy bien, doctor. Muchas gracias, de verdad, doctor, por la experiencia que nos ha contado, por las reflexiones, que sirve mucho en estas circunstancias, porque todos, como decíamos, estamos a favor de la democracia y no podemos permitir que nuestro país vuelva a sufrir esos terribles años del terrorismo. Como se dice, recordar, ¿no? Siempre es bueno para no olvidar. Yo pienso que lo importante, Giovanna y Armando, es de que nosotros, a través del Estado Constitucional de Derecho, tenemos un poder judicial y tenemos un magistrados que evidentemente juzgan este tipo de organizaciones terroristas y que son valientes para poder dar este fallo de carácter histórico. Ellos han evaluado toda la prueba de cargo y de descargo que se les ha presentado durante este año y entiendo que a través del derecho de defensa y la garantía constitucional de derecho y la tutela jurisdiccional efectiva han emitido este fallo histórico. Y creo indudablemente que la democracia, el orden constitucional, el Estado constitucional de derecho se puede defender cuando existen organizaciones que se encuentran al margen de la ley. O sea, sí es posible establecer o quitar instituciones fuera del margen de la ley estando en plena democracia. Y para eso estamos los jueces, poder restablecer el orden cuando éste se puede resquebrajar. Muchas gracias, doctor, por la entrevista y estamos en contacto. Bien, es momento, muchas gracias, es momento de hacer un corte y volvemos con más información. Bien, continuamos en Justicia TV Noticias analizando esta sentencia histórica, Armando. Así es, Giovanita, y vamos a tener, justamente hoy se pronunció el presidente del Poder Judicial sobre este importante fallo que calificó histórico ante los medios de comunicación. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, es una sentencia histórica y creo que eso va a demostrar que tenemos un compromiso en la lucha contra la subversión y igual que la tenemos contra la delincuencia, ¿no? Un juez valiente ha dictado una sentencia y eso es lo que debemos resaltar. Precisamente en el bicentenario de la justicia, teniendo en cuenta que tenemos a puertas también unas nuevas elecciones y que se ha podido disolver este partido que funcionaba bajo una fachada. Definitivamente ningún partido que sea contrario a los ideales democráticos puede pues desarrollar sus actividades, ¿no? Todos los que participan en la política deben estar identificados con el Estado de Derecho. No puede haber alguien al margen del Estado de Derecho que pretenda utilizar las instituciones de la democracia para destruirla desde adentro. Presidente, ¿qué tan viable es que regresen los jueces sin rostro? Se ha solicitado mucho desde el Congreso para poder juzgar a las organizaciones criminales en este caso. Personalmente creo que no, porque ya sobre este tema hay un pronunciamiento. Lo que creo más bien es que los jueces que se dediquen al juzgamiento de casos de criminales de alta peligrosidad deberían recibir una adecuada protección por la policía, ¿no? Sobre todo no solo en lo personal, sino también en su domicilio. Bien, eran las palabras del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, y para analizar este importante fallo nos acompaña esta tarde la doctora Yabari Villanueva de la Corte de Lima, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿qué significa esta sentencia histórica, la disolución del Movadef y el cierre de estos locales? Como hemos podido apreciar, ¿no?, de la lectura que se ha hecho de la sentencia, la misma constituye un precedente, un derrotero que va a servir no para futuras decisiones, toda vez de que en la misma se sanciona a una organización que fue creada con fines ilícitos. Esto es la comisión, no relacionada a la comisión del delito de terrorismo. En ese sentido, la medida que se le ha impuesto, que es la disolución y el cierre de los locales, no a nivel nacional, se encuentra contemplado en el Código Penal como medida de protección y sanción, ¿no?, a la sociedad para todas aquellas empresas, personas jurídicas, organizaciones que cometan algún tipo de delito. Esta sanción que se aplica, la de la disolución, es la de mayor gravedad, ¿no? Así como se encuentra la clausura, también está la suspensión, la prohibición de actividades ilícitas, la multa.
Entonces, ¿cómo es que llega en su momento el órgano jurisdiccional a emitir esta decisión? A través de una valoración de la propia comisión del hecho, con el cual pues se toma en consideración si la propia organización fue desde sus inicios creada con fines delictivos, como lo fue y en este caso, ¿no? A su vez se analiza el impacto del hecho en la sociedad, también si es que en caso se ha ocasionado algún daño, la magnitud de este daño, a su vez también el hecho de si en su oportunidad esta organización con dichos fines pudo de repente en algún momento reparar el daño, lo cual no fue así. Entonces, lo que vemos a través de esta medida impuesta es una medida sancionatoria de reproche penal, pero que también tiene fines preventivos, que comunica a la sociedad y a toda la comunidad que este tipo de organizaciones, en caso de determinarse en un procedimiento la responsabilidad, van a ser pasibles de este tipo de sanciones. Doctor, ¿y a nivel internacional se ha dado también este tipo de figuras, o sea, en el derecho comparado? La sanción de personas jurídicas o organizaciones, sí, tenemos el ordenamiento jurídico español que justamente sanciona este tipo de actividades y también drásticamente a personas jurídicas y organizaciones. Sí, porque en el Perú muchos se han sorprendido por este tipo de fallos, por eso es precedente y es histórico, y muchos de esos miembros incluso han sido abogados de Abimael Guzmán. O sea, la historia ha estado plagada de hechos relacionados al terrorismo. Claro, a nivel nacional, bueno, ya conocemos las sentencias emitidas, ¿no?, contra personas individuales relacionadas a este delito de terrorismo o afiliación al terrorismo, entre ellos los mencionados Abimael Guzmán, Eleni Parraguirre y otros. En esta sentencia que se emite también se sanciona a dichas personas por los hechos, ¿no?, que han sido materia de proceso, pero lo adicional y lo importante es la sanción a esta organización propiamente, y se hace ello porque a través de las pruebas, ¿no?, y esto resaltar el trabajo organizado que ha realizado la policía con el Ministerio Público para poder recabar las pruebas que justamente determinan la comisión de este delito, es decir, la vinculación, el nexo entre esta organización Movadef y los actos de terrorismo propiamente. Claro, digamos, si estos integrantes se asocian y, digamos, ponen otro nombre, ¿cómo determinar precisamente pues que detrás de ellos está la misma organización? Justamente la actividad probatoria es fundamental. En este caso es el artículo 105 que establece las medidas a imponer a las organizaciones, establece un apartado en el cual, por ejemplo, ¿no?, si esta organización cambiara de nombre o hubiera cambiado de nombre durante el proceso, ello no implica la no imposición, es decir, igualmente se le sancionaría. Pero si más adelante se llegara a determinar que si pese a estas medidas impuestas la misma organización llegara a operar, eso a nivel probatorio se acreditará para que justamente pues se haga efectiva la decisión. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, como dice, siendo abogado del diablo, si Abimael o todos los miembros del Partido Comunista con otros nombres quieren formar otro partido, pero este precedente puede servir? ¿Cómo puede actuar ahí las autoridades? Sirve de precedente porque justamente lo que se hace a través de esta decisión es establecer este nexo, ¿no? Es decir, que los fundamentos ideológicos de estas actividades terroristas son fundamentos, motivo, visión de esta organización. Entonces, si es que se llegara a determinar la existencia de otra organización similar desde sus bases de creación, así como las acciones propias que realizan, en este caso, por ejemplo, se tiene que Movadef era el brazo legal, ¿no?, de esta organización terrorista, que tenía por fines la defensa, ¿no?, a través de los pedidos legales que realizaban para los miembros de su organización, pero adicionalmente realizaba acciones de captación de nuevos miembros y con eso también la formación ideológica. Entonces, sobre esas bases, si existiera alguna otra organización con los mismos fundamentos, podría determinarse algún tipo de conexión. Ahora, hay un detalle que también creo que puede ser beneficioso en paralelo, porque se tiene mucho temor que a las organizaciones criminales ligadas, por ejemplo, al narcotráfico, al crimen organizado, y es una posibilidad que se planteó, podrían financiar organizaciones políticas para ingresar a la vía política, ¿no? Esto también es como que una claridad de alerta que se puede actuar el Poder Judicial en este campo, ¿no? Sí, recordemos que la actividad del terrorismo sanciona una serie de conductas, ¿no?, que van desde el liderazgo, desde quien lidera una acción terrorista, hasta el miembro que pertenece y participa, pero también se sanciona el financiamiento, la promoción al terrorismo. Entonces, si hubieran organizaciones delictivas al margen
margen de la ley que tuvieran por fin financiar actividades terroristas se encontrarían implicadas en el delito de terrorismo a través de esta figura de financiamiento, promoción al terrorismo. Entonces serían actividades que se encontrarían sancionadas. Pero también lo importante aquí resulta destacar que es el nexo que en su momento determinó también la decisión que cómo es que se financian estas organizaciones a través del narcotráfico, ¿no? Y otras actividades al margen de la ley. Ok, doctora, ¿le parece si nos acompaña a presentar nuestra próxima nota? Nosotros estamos, digamos, informando sobre esta sentencia histórica y, por supuesto, pues vamos a escuchar este fallo una vez más. Consecuencias accesorias aplicables a Movadef. Se determinó que Movadef fue creado por las disposiciones emanadas por Abimael Guzmán con la finalidad de participar en las elecciones generales, ocupar altos cargos públicos, llegar al poder, dar libertad al líder máximo Sendero Luminoso, así como a todos los miembros de dicha organización subversiva. Se acreditó que el Movadef formaría la estructura política con la finalidad que, por medio de dicha institución, llegara al poder. Dicho movimiento se constituyó con el único fin de cumplir el objetivo de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán estaba convencido que solo constituyendo un movimiento que participe en las elecciones generales podía salir en libertad, pero ese movimiento debía estar constituido por las directivas del pensamiento Gonzalo, con la finalidad de no defraudar sus aspiraciones, su libertad. Los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso tenían claro que el movimiento o frente que se constituiría tendría como finalidad la ejecución de políticas y directivas de Sendero Luminoso, así como tenía que ideologizar a las masas, personas, con la finalidad que puedan apoyar a las elecciones generales. En consecuencia, se acreditó lejos de toda duda razonable que Movadef es una estructura política de Sendero Luminoso, que se presentaba como movimiento que no tenía vínculo con Sendero Luminoso, pero que en realidad era parte de dicha agrupación terrorista, y era una fachada, para aparentar ser un movimiento regular y que cumplía los requisitos que la norma exigía, cuando en realidad era una estructura de la agrupación subversiva que buscaba llegar al poder a través de dicho movimiento para concretar los objetivos trazados por Abimael Guzmán. De los momentos precedentes, se ha determinado que el Movadef fue creado por disposiciones del máximo líder de Sendero Luminoso, como estructura política de dicha organización subversiva, cuyo objetivo fue llegar al poder para lograr la libertad de Abimael Guzmán y con la consolidación de Sendero Luminoso en el poder, situación que pone en peligro el orden público y la seguridad nacional. Su constitución, existencia y operatividad es básicamente para la comisión de delito. No se presenta defecto en su organización, sino es desde la Constitución, desde el origen tiene fin ilícito. No debió ser constituida, por tanto, por tener objetivos ilícitos, subvertir el orden constitucional con la apariencia de participar en las elecciones generales de forma regular. Incluso se tiene que, a pesar de la denegatoria de su inscripción ante el registro de organización política del Jurado Nacional de Elecciones, continúa con sus actividades ilícitas. La denegatoria no ha cesado las diversas actividades propias de sus campañas para consolidar el pensamiento Gonzalo, sobre pretexto de participar en la vida política del país. En tal sentido, y con la finalidad de proteger la sociedad y evitar que el Movadef nuevamente pueda solicitar su inscripción, evitar que continúe realizando actividades proselitistas de Sendero Luminoso, evitar la ideologización del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, así porque su constitución tuvo origen ilícito, se debe disponer la disolución del Movadef, con la finalidad de no constituir las actividades directivas. También se debe hacer la clausura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme la autoridad del artículo 105, incisos 1 y 2 del Código Penal. Bueno, la veíamos llamada la atención lo que comentábamos antes, doctora, siempre desafiantes, sí, digamos, gesto, ¿no? burlándose, altaneras, ¿no? Son parte de la personalidad de varios integrantes de Sendero Luminoso. Doctora, y en este caso, por ejemplo, como decía Giovanna, incluso hacían gestos, ¿no? Como si estuvieran locos. Sí, parte de su digamos, ¿no? Parte de la seguridad que tienen, ¿no es cierto? Sin embargo, cuéntenos exactamente qué significa y cómo se suman estas penas, teniendo en cuenta que ella ya tiene una cadena perpetua, ¿no? Hay un poco de confusión a veces cuando, digamos, uno escucha y no es entendido en el tema, por supuesto, si nos puede explicar. Claro, en este caso lo que la sentencia hace es emitir una decisión ejemplar en cuanto a la sanción y determinación de la pena para estos integrantes y líderes de esta organización. La decisión que se impone, ¿no?, para algunos miembros va a los 35 años y también hay un extremo que indica acerca de la cadena perpetua, que ya a través de decisión anterior, miembros como Eleni Parraguirre y otros ya han venido
ya fueron condenados. Entonces, en este caso, lo que se hace es el pronunciamiento sí, más no efectivamente se indica, toda vez de que ellos ya vendrían cumpliendo una cadena perpetua. Y en ese sentido, con relación a los otros miembros, sí se impone una sanción de pena privativa efectiva, como menciono la de 35 años, en otros extremos se indica de 16 años y 6 meses, pero también se hace referencia a la imposición de una multa, de una inhabilitación y de una reparación civil que también resulta ser ejemplar, ¿no? Porque en un extremo se indica 1 millón para los miembros de la organización, aquellos que son jefes o líderes, y en otro extremo también se indica 500.000 soles. Entonces son montos considerables de los cuales pues el Estado que ha resultado agraviado va a poder recuperar en algo el daño que se haya causado. Y también con relación a esta sentencia hay que indicar pues que a través de la misma el Poder Judicial emite una respuesta frente a la comisión de este tipo de actos delictivos, ¿no? El terrorismo es un delito que por su propia naturaleza resulta ser sumamente reprochable porque genera una gran afectación para la sociedad, ya que a través del temor y la intimidación se coacta a la población, ¿no? Y a través del miedo de la sociedad es pues de lo que obtienen sus beneficios ideológicos. Entonces, en ese sentido, la comunicación de esta sentencia da una respuesta dura frente a este tipo de delitos. Hay que recordar también que si bien esta sentencia fue emitida por un órgano, eso es una sala, la misma a través del debido proceso que ha sido emitido de la tutela jurisdiccional, pues las partes que han sido sentenciadas también van a tener la oportunidad de poder impugnar si así lo consideran. ¿Qué ocurriría si hay un desacato? Digamos, si este grupo, integrantes de este grupo, se reúnen en algún lugar, digamos, ¿cuáles serían las implicancias? Si se reúnen en una casa, ¿no? O alquilan una casa, el dueño podría decir, yo no sabía, digamos, las implicancias en todo un contexto, ¿no es cierto?, que podría darse. En este caso tenemos miembros que ya vienen cumpliendo sentencia en el interior de los establecimientos penitenciarios, pero hay otro extremo de personas que han sido también sentenciadas que se encuentran libres. Entonces, en cuanto a este extremo, la sentencia ordena, ¿no?, la ubicación y la captura de este tipo de personas para que una vez capturados se inicie el cómputo de la pena efectiva que se les ha impuesto. Ahora, si independientemente a ello continuaran ejerciendo actividades delictivas, esto formaría parte de un nuevo hecho de procesamiento, ¿no? Habría que investigar, reunir los elementos para poder, pues, sancionarlos. Perfecto, doctora. Le pedimos que nos acompañe un ratito para ver justamente a raíz de este proceso y buscamos en nuestros archivos, encontramos algunas imágenes inéditas pues del procesamiento, las últimas imágenes del 2017 de esta integrante del Movadef, que como vemos en características todos son abogados, saben muy bien, bueno, las estrategias para poder inscribir al partido. Tenemos a Fajardo, ¿no? Fajardo, que ha fallecido, el señor Alfredo Crespo, quien ha sido abogado de Abimael Guzmán, ¿no? Incluso a él desde los inicios cuando fue capturado, ¿no? Y él ha sido acusado no solamente de organizar Movadef, sino también incluso de documentos que se le encontraron supuestamente para atentar en la época de los 80 al Papa Juan Pablo II, y todos han tenido un historial muy ligado al terrorismo, ¿no? Bueno, doctora, le agradecemos mucho por la presencia aquí, sí. Y es un tema realmente importante para el país. Esperemos pues que ponga coto a este tipo de acciones que hacen estas organizaciones políticas, entre comillas, que son de fachada del terror. Estoy segura que sí, justamente con una actividad y la unión de las instituciones en el adecuado desempeño de sus funciones lo vamos a lograr. Perfecto. Sí, doctora, muchas gracias por estar en los estudios de Justicia TV Noticias. Ahora tenemos una entrevista con el doctor. Así es, para hablarnos precisamente de este fallo histórico, ¿no es cierto? Estamos con el doctor Edín Campos, ya hemos estado, sí, ¿no es cierto?, más temprano, pero con el doctor Renato Ali, quien también nos da sus certeras apreciaciones sobre este importante fallo. A ver, escuchemos. Gracias por el pase, compañeros. Nosotros estamos en este momento con el doctor Renato Ali, jefe del Observatorio Jurídico de la Corte Suprema, para que nos explique un poco más sobre este fallo judicial que emite pues la disolución del Movadef y el cierre definitivo de todos sus locales a nivel nacional. Cuéntenos un poco para que la ciudadanía pueda entender este fallo del Poder Judicial. Bueno, este fallo, como se ha mencionado en muchos medios de comunicación, es un fallo histórico, porque vincula un hecho que puede considerarse, o incluso muchas personas han considerado, como un límite entre la expresión o manifestación política de las personas
con el delito de terrorismo. Y esto se ha hecho debido a que, gracias a los actos de investigación de la policía y del Ministerio Público que presentaron ante los jueces del Poder Judicial y que se actuaron en juicio oral público, se ha podido determinar que el Movadef es ¿no? un ala legal o el brazo legal de Sendero Luminoso. Fue creado exprofesamente por el propio fallecido Abimael Guzmán, conjuntamente con la señora Elena Iparraguirre y otras cabezas de dicha organización criminal, con la finalidad de reivindicar su lucha armada, que quiso mutar a una lucha, entre comillas, democrática, pero que paralelamente seguían cometiendo hechos delictivos, hechos en contra de nuestra sociedad, por lo que se estableció esa vinculación sobre la base del aspecto ideológico, es decir, que tenía por finalidad ya sea los actos subversivos de lucha armada, como en este caso la reivindicación a través de una pugna democrática, era reivindicar el pensamiento Gonzalo, lograr la libertad de los cabecillas de Sendero Luminoso y hacerse de la democracia en nuestro país. Ahora, este análisis y esta decisión judicial llega también por esta investigación que se ha hecho en el Ministerio Público, ya que ellos pues son los encargados de proporcionar las pruebas justamente en audiencia. Esto habla precisamente de la necesidad de normatividad que unifique y que no divida al ente. Bueno, constitucionalmente se mantiene el titular de la acción penal como el Ministerio Público. Sé que en la actualidad han habido unos cambios, no podemos tampoco desvalorar la labor de la policía, quien a lo largo de los años y antes de la unificación de la actual policía existían pues unidades de investigación, ¿no? La PIP, la Policía de Investigación, y quienes tuvieron a su cargo durante varios años sendas investigaciones. Pero lo que ahora necesitamos como este trabajo, y precisamente se denomina caso Perseo porque nace del operativo Perseo que llevó a cabo la policía para develar que más bien este partido o pseudo partido político Movadef en realidad era Sendero Luminoso disfrazado, ¿no? Sendero Luminoso buscando reivindicarse. Y eso habla de la necesidad de empoderar a los operadores de justicia para que a través de labor de investigación pura, ¿no? Puedan llevar a cabo o puedan develar estas irregularidades, estas organizaciones y estas acciones que hacen para que la justicia no tenga ninguna objeción en poder actuar las pruebas en juicio oral y llegar a estos resultados que estamos obteniendo ahora, que son de bastante beneficencia para la población, que es finalmente desarmar un grupo político que más bien lo que buscaba era afectar a nuestra democracia. Así es. Ahora, doctor, lo que todos los televidentes también y los ciudadanos se preguntan, ¿esto crea un precedente justamente para que se aplique también en otras decisiones judiciales que en este momento se encuentran en proceso? Por ejemplo, ¿no? Este grupo político llamado Antauro. Sí, acá hay que tener mucho cuidado, en primer lugar, lo que se entiende como precedente, uno, y dos, la diferencia entre la aplicación de la analogía, que está proscrito en el derecho penal, pero la predictibilidad en el derecho, que también es una garantía constitucional. En primer lugar, hay que señalar que los precedentes propiamente están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de cuándo una sentencia va a ser va a ser un precedente, y muchas veces se indica precedente vinculante que debe ser invocado por todos los jueces del Poder Judicial a lo largo del país, salvo las abstenciones que puedan ser por control difuso u otros criterios, pero que deben estar debidamente motivados. Este caso puede ser utilizado como un precedente, sí, en la medida en que sirva como un caso previo que ha tratado de temas sobre terrorismo, que ha tratado sobre infiltración a partidos políticos y que de algún modo analicen los mismos conceptos. Pero señalar de que automáticamente, es decir, analógicamente, como en este caso ocurrió esa desafiliación, va a ocurrir lo mismo en otro caso, no es una situación que pueda hacerse de ese símil, ¿no? La predictibilidad nos obliga a que el justiciable pueda esperar de la justicia de manera regular un mismo resultado analizado una muestra estadística, pero en este caso, sobre todo tomando en cuenta la delicadeza de lo que se va a resolver, tiene que analizarse necesariamente caso por caso. Y en el caso Perseo, valga la redundancia, lo que se ha dilucidado es la vinculación con Sendero Luminoso, no solamente en temas de delincuencia o si se quiere, hasta de los delitos que se cometen contra, tratando de resaltar apología, que es porque no solamente hay apología al terrorismo, también existe apología en general a cualquier delito.
no solamente se trataría de eso, ¿no? En este caso, Perseo, se trató de un tema de infiltración, mejor dicho, de creación de un partido político con la finalidad de echarse abajo a nuestra democracia. No sé los alcances del caso contra Antauro, pero si en todo caso quisiera tomarse la misma decisión, tendría que analizarse circunstancias similares y cada caso tiene sus propias particularidades. Claro, como usted lo ha explicado y además la sentencia también se diferencia de acuerdo a los cargos que se imputan a las personas procesadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha impuesto 35 años de prisión a Victoria Trujillo Agurto, 16 años y 3 meses de prisión a Alfredo Crespo, entre otros que son los procesados. Además, doctor, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, se respeta pues la independencia de cada juzgado, de cada juez y de cada caso también, y la investigación que tiene. Así es. Es importante verificarse que esta decisión se ha dado libre de toda presión. Los magistrados, al momento que han hecho la lectura el día de ayer, lo han hecho de una manera bastante pulcra, ¿no? El director de debates que llevó a cabo hacía interlocuciones cada cierta parte de la exposición de los cargos. No se ha leído de manera íntegra, ya que podrán evidenciarse que es una sentencia bastante voluminosa, pero en las partes necesarias lo ha hecho con interlocuciones que han permitido hacer una audiencia, pese a que han sido varias horas, pero relativamente fluida y más dinámica. Pero otro tema que quiero que no pase por alto es la precisión que hizo la sala de no volver a imponer una cadena perpetua contra la cúpula de Sendero Luminoso. Y esto está referido a que nuestro derecho penal debe dejar de ser un derecho penal simbólico, en el que se exijan altas penas o penas gigantescas que se dan como en otros sistemas de justicia, en donde se imponen 3, 4 cadenas perpetuas, o se suman las penas y suman más de 200 años, 300 años. No hay cuerpo ni ser humano que vaya a aguantar dicha pena, y esa pena simplemente tiene una respuesta social. Se hace para invocar un mensaje hacia la sociedad, que es lo que se conocería como una prevención especial negativa, ¿no? Para evitar que las personas cometan. Pero en nuestro sistema ha quedado, creo yo, demostrado que más penas en los delitos no hacen que los delincuentes cometan menos los delitos. Y creo que eso es importante, que aquello que se va a imponer sea lo correcto, pero también respetando el tema de la lógica y la sana crítica, que son principios para la determinación de las penas y a la vez de la imposición de sentencias. Ok, muchas gracias. Ha sido entonces el doctor Renato Ali, jefe del Observatorio Jurídico de la Corte Suprema, hablando y explicándonos un poco sobre este fallo del Poder Judicial que ordena la disolución del Movadef y el cierre definitivo de todos sus locales a nivel nacional. Volvemos con ustedes a estudios. Muy bien, muchas gracias al doctor Renato Ali y por supuesto a nuestra compañera Kelly Medina. Bien, y ahora les contamos que el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, inauguró la exposición permanente de indumentaria histórica de los trajes que utilizaron los jueces desde la época del virreinato y hasta inicios de la República. Esto en el marco del bicentenario de la Corte Suprema. Melody Sánchez nos informa. Con motivo del bicentenario de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, presidido por Javier Arévalo Vela, inauguró una exposición que muestra la evolución de los trajes oficiales de los jueces desde la época virreinal hasta nuestros días. Estos trajes representan la autoridad. Esta indumentaria es clásica e implica pues siempre que el magistrado ha tenido una posición de respeto ideal, tanto de los demás como del mismo. El doctor Arévalo destacó que el Palacio de Justicia alberga una rica variedad de fuentes, desde documentos y objetos como las réplicas de indumentarias hasta las narraciones orales que enriquecen nuestra comprensión de estos hechos. Y hoy estamos en una fuente material, estamos acumulando fuentes documentales. Lo que se nos ha donado también debemos entender como documentos los gráficos y la presencia de estos trajes. La muestra ofrece un recorrido por la evolución de la indumentaria judicial a través de trajes que datan de los siglos XVI al XX.
Entre las piezas destacadas se encuentran los trajes de los oidores del ilustre jurista José Baquijano y Carrillo, así como de vocales y magistrados de la Corte Suprema de diferentes épocas. El doctor Pedro Angulo, en su calidad de presidente de la Comisión del Bicentenario, dio la bienvenida a los asistentes. Es obvio que aquí, siendo un lugar de trabajo, convivimos también con mucha historia y abundante patrimonio, incluso el monumental. Bienvenidos. Con la mirada experta de Mauricio Novoa, la exposición se centra en desentrañar la historia y significado del traje judicial peruano. El traje judicial en el Perú ha tenido básicamente dos etapas. Una etapa virreinal, en donde lo que se utilizó como distintivo de los jueces, en ese momento eran llamados oidores, porque escuchaban los casos en apelación, de ahí que el término audiencia venga de audire, que quiere decir escuchar. Estuvo caracterizado por una prenda cuya genealogía se remonta a la antigua Roma, que es la toga, la idea de toga como signo de autoridad. A través de esta muestra, exhibida de manera permanente en el Salón de las Columnas del Palacio de Justicia, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la historia judicial peruana y el legado de 200 años de nuestra institución. Estamos cumpliendo 200 años, la Corte Suprema ha pasado por muchas vicisitudes, pero estamos acá. Y seguimos el ejemplo, como siempre lo he dicho, del juez más importante del siglo XIX, que fue el doctor Ribeiro Estrada, y el juez más importante del siglo XX, que fue el doctor García Rada. Bonito los ambientes, así que tenemos un lujo ahí en Palacio de Justicia, qué bacán. En este importante evento, el titular del Poder Judicial comentó sobre las anunciadas protestas que se realizarán en el país durante el foro APEC en Lima. Pidió que estas se lleven a cabo en forma pacífica. Escuchemos. Yo siempre voy a decir que tienen que ser protestas pacíficas. Rechazamos cualquier protesta violenta, no hay razón que justifique el incendiar vehículos, el agredir a las personas, porque nuestro sistema nos permite protestar, pero lo otro es vandalismo. Quien incendia un local judicial o un local público, no necesariamente el Poder Judicial, pues está corriendo un delito muy grave y creo que debe ser objeto de una sanción realmente ejemplar. No podemos permitir que los bienes públicos y los privados también sean destruidos sobre pretexto de que estamos protestando, que estamos reclamando. Eso es válido, que reclamen, que marchen con cartelones, con bandera, lo que fuera, pero lo que no es válido es incendiar locales, el incendiar bienes privados, públicos. Eso es totalmente repudiable. Bien, el presidente del Poder Judicial también abordó el tema relacionado a la inseguridad que vive el país. Expresó la necesidad que los jueces que ven casos de criminales de alta peligrosidad debieran recibir una adecuada protección policial. Veamos. Yo creo que se tiene que replantear la lucha contra la criminalidad. Lamentablemente no vemos unos resultados inmediatos y quizás porque también falta el apoyo legislativo. El Congreso se está demorando demasiado en dictar las leyes que necesita el país. Además, vuelvo a reiterar, tenemos que empoderar a la Policía Nacional. No puede ser que los policías intervengan y terminen lesionados, agredidos, graves incluso en algunos casos, porque no pueden usar sus armas. Creo que se debe dar una ley que permita a los policías que son atacados por individuos con armas de fuego o con explosivos, abatirlos. No hay otra manera. La lucha contra la delincuencia es una lucha integral, el Ministerio Público, la policía, el Poder Judicial, pero sobre todo el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que exigir y liderar esta lucha, sobre todo exigir las leyes necesarias al Parlamento, que no están saliendo. Reclamo desde acá nuevamente la ley de flagrancia. Estamos los que la esperamos hace meses y pareciera que nuestro pedido cae en oídos sordos. Gracias. Muy bien la declaración del presidente.
Así es, gracias por acompañarnos. Se nos fue el programa. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Vamos a dejarlo con imagen bonita de Marcahuasi. Hasta ahora no conozco, dice que hace mucho frío, pero es muy bonito, así que nos vemos con Marcahuasi.